un Dios que se hace presente cuando le ponemos nuestras necesidades con todo nuestro corazón. Y si usted fue una de las personas que expuso la necesidad de todo su corazón, téngalo por seguro, téngalo por garantía de que Dios contestó en esta noche esa petición que usted nos puso delante de su presencia. Yo en esta tarde he mirado unos versículos en la Biblia. En mi oración pasaba pasajes bíblicos y uno de ellos le dije al Señor: yo quisiera cerrar mi Biblia, yo quisiera que en esta noche, en esta tarde, tú me hablaras, que nos hablaras a todo lo que necesitamos nosotros. ¿Sabe, hermano? Que Dios se preocupa por nuestras necesidades espirituales, morales o materiales. Dios sabe lo que estamos, hermano, padeciendo. Y Dios responde, Dios ayuda, Dios socorre, Dios es oportuno. Siempre, hermanos, está para socorrernos. Y en oración decía: Señor, yo quisiera que nos hablaran en este día. Y sabemos que cuando Dios habla, hay bendición. Si yo eligiera las palabras, quiero, hermanos, que llegarían a su vida, hermanos, como nada, huecas. Pero si la palabra de Dios en esta noche nos habla, algo transformará en su corazón y en su mente. Dios, hermanos, se hace presente. Yo, hermanos, estaba viendo el versículo que fuimos llamados a una vocación, fuimos elegidos para adquirir bendiciones. Somos personas trascendentales que siempre vamos buscando algo más allá, que siempre, hermanos, estamos. Quizás no sabíamos orar por los alimentos, lo hicimos en pocos meses. Oramos por los alimentos. Antes de salir del trabajo, de nuestra casa, hacíamos una oración para encomendar nuestra vida al Señor. Pequeños detalles importantes en la vida del cristiano. Día a día fuimos creciendo hasta adquirir más conocimiento. Si antes te sabías un versículo, hoy te sabes más de 30 versículos de memoria. Si antes no te sabías los libros de la Biblia, hoy ya te lo sabes. Si escuchabas predicaciones de los acontecimientos de Jesús, de las sanidades que Dios hacía, antes ni las conocías, hoy te las sabes de memoria. Día con día el cristiano va trascendiendo, buscando mejores cosas. Y conforme vas creciendo, Dios va adquiriendo responsabilidades en cada uno de ellos. Nosotros como iglesia, conforme a nuestra facultad, hablando individualmente, Dios, hermano, da responsabilidades, da porciones. Una de las cosas que nosotros decimos con toda seguridad: Dios no da cargas que nosotros no podamos llevar. Nunca las dará, porque Dios se compadece de nuestras flaquezas. Y otra de las cosas, que cuando Dios te da una responsabilidad, es porque tú tienes la facultad para hacerlo. Es porque Dios te ha preparado. Es porque Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Día con día, hermanos, el cristiano tiene que ir trascendiendo. No es de menguar, no es de vivir una vida, hermanos, de conformidad, sino ir buscando de cómo agradarle a Dios, de cómo darle servicio al Señor. No sé si usted se siente satisfecho de lo que ha hecho por Dios, pero siendo un hombre que hacía tantas cosas, que era encarcelado, que era pisoteado por la sociedad, que era un hombre que dejaba todo compromiso terrenal por servir al Señor, dijo: lo que tenemos que hacer, esto hacemos, y siervos inútiles somos, porque lo que Dios nos ha mandado a hacer, esto lo estamos cumpliendo. Nadie hace malas cosas. Si usted está haciendo algo por el Señor, no es
nada de lo que Dios quiere que hagas por Él. Porque Dios te ha dado mejores compromisos. El venir a la iglesia no es un compromiso, es una necesidad de usted. Es una alegría de Dios de que venga y le adore al Creador de todas las cosas. Pero nuestra vida cristiana no termina ahí, no empieza ahí. Nuestra vida cristiana, hermanos, es larga. Decía el canto de nuestra hermana, el camino es largo y a veces la carga es pesada. Las responsabilidades que tenemos son pesadas, pero no debemos, hermanos, que claudicar. Tendremos que trascender, tendremos que seguir avanzando, porque conforme a tu avance, Dios te da mayores responsabilidades, Dios te da mayores compromisos. Pero el compromiso implica algo. El compromiso implica responsabilidad individual. Gloria a Dios. Si Dios nos ha comisionado algo, tenemos que tener la responsabilidad de llegar a cumplirlo. Miraremos algunas consecuencias en esto que le estoy diciendo y algunos beneficios que usted tiene como cristiano individual en adquirir responsabilidades y en cumplirlas. Quiero que lea conmigo un versículo para la honra y gloria del Señor en Mateo capítulo 25. Nuestra vida, hermanos, está llena de promesas. Escúchelo bien. Nuestra vida está llena de promesas y de bendiciones. Mateo capítulo 25, verso 14 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. Fíjese bien lo que vamos a decir. Y a cada uno, conforme a qué, hermano, a su facultad. Y luego se partió lejos. Cuando Dios, hermanos, otorga un compromiso a tu vida, cuando Dios te da, hermanos, se hace un don o un talento. Quiero decir que los dones y los talentos no es la misma cosa. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas no es, hermanos, un talento. Los talentos se adquieren como la música. Ese es un talento que puedes adquirir, hermanos, el conocimiento de la batería, el piano, hermanos, el bajo, la guitarra. Talentos. Y los dones, hermanos, son diferentes. Por ejemplo, el don de lenguas, el don de profecía, el don de gracia, el don, hermanos, de predicar la palabra. Son diferentes cosas, pero hoy en este versículo vamos a mezclar ambas. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, como sus hijos? Nos ha adquirido responsabilidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que los administremos en este santo camino. El Señor, hermanos, propuso una parábola y le dijo que le dio 1, 5. Y al otro le dio 2, y al otro solamente le dio 1. ¿Por qué? Conforme a su facultad, conforme a la capacidad de nosotros, Dios nos regala. ¿Sabes que Dios dice? ¿Sabes que tú puedes llevar esto? Tú puedes administrar esto, yo te lo voy a dar, pero cuídalo, protégelo, administralo como yo quiero que tú lo administres. De esa forma nosotros debemos que tener esa responsabilidad. Lo que hemos adquirido no es de parte del hombre, lo que hemos adquirido es de parte de Dios. La responsabilidad de los dones que Dios te ha dado los has adquirido del Padre de las luces. Por lo tanto debemos que administrarlos con tanto, hermanos, con tanto temor y con tanto temblor. Versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjese bien.
cuando Dios te da una administración en tu vida, Dios, hermanos, te da el tiempo para que lo ministres. Porque dice la Biblia que se fue por un largo de tiempo y le dio, hermanos, el talento a cada uno de ellos. Le dio suficiente tiempo para que ellos multiplicaran lo que Dios les había dado. Y el que tenía 5 lo fue y lo recaudó y los administró. Los volvió, hermanos, el doble de lo que Dios le había dado. El que tenía 2 no se sintió menos, porque no tenía los 5 de su compañero. Tenía 2 talentos, pero tenía que trabajarlos. Y lo hizo de la mejor forma. Invirtió y tomó 2 más. Y el que tenía 1, tanto que lo valoraba, lo fue y lo excavó en tierra, porque tenía miedo de que se le perdiera lo que Dios le había dado. ¿Cuántas personas hoy en día adquieren dones, adquieren talentos y los multiplican? Y cada día vemos a esas personas que van creciendo en su vida espiritual, que van desarrollándose en la vida social, porque han adquirido dones y talentos y los han sabido administrar. Yo quisiera, hermanos, que en esta noche usted y yo fuéramos de esas personas que administramos las cosas de Dios. Lo que Dios nos da, administrarlo con mucha responsabilidad. El que tenía un talento solamente fue y lo acabó. Quiero que vea el versículo 19 conmigo. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Cualquier cosa tan pequeña que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, tenemos que reproducir, debemos que administrarla. ¿Por qué? Porque hay ganancia en ello. Lo que Dios nos da es una gran bendición. Lo que usted es una gran bendición. Sabe que nosotros no somos personas comunes. Somos personas con un propósito. Somos llamados a un propósito de Dios. Fuimos escogidos de millones de gente para ministrar en la obra de Dios. Y lo que Dios te deposita en tu corazón es porque tú tienes la facultad y la facilidad de hacer las cosas. Administre las cosas y los intereses de Dios, que hay bendición en el mismo. Hay bendición para su familia, hay bendición en el trabajo, hay bendición en la iglesia si tú administras las cosas que Dios te da. Por más poquitas que sean, quizás no tienes el don del canto, quizás no tienes el don, quizás de la profecía o el de sanidad que tú deseas, pero tienes otros dones que Dios te ha puesto en ti. Te ha puesto el don de servirle, te ha puesto el don de la caridad, de ser templado, de ser una persona paciente. Esos dones y talentos que Dios te da, ministralos, multiplícalos. Conforme a tu vida lo multiplique tu vida, va a ser trascendental, va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el versículo, yo quisiera saber, hermanos, si estamos leyendo todos juntos, ¿en qué versículo estamos? 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí otros 2 talentos he guardado sobre ellos.
Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Déjame decirle, hermano, que si no poco eres fiel, en mucho Dios te pone. Si no podemos administrar las cosas pequeñas, menos estaríamos preparados para administrar cosas grandes. Yo recuerdo, no sé, hace unos 10 años, tenía unas normas, hermanos, a veces ridículas, la compañía donde yo trabajaba. Eran sencillas y prácticas, pero a la vez eran rigurosas y muy fuertes. 5 de ellas, si me las recuerdo, la voy a mencionar. Una de ellas: si llegabas 1 minuto tarde, no trabajabas. 2, si traías la camisa desfajada, no trabajabas. 3, si tenías 3 faltas en 6 meses, te despedían del trabajo. ¿Cuántas me faltan? Me faltan 2, a veces me las recuerdo. Y las otras 2, hermanos, eran tan sencillas. Quiero recordarlas, hermanos, para que vea qué tan, hermanos, simples eran esas normas que ponía, hermanos, qué condiciones eran las que tenía este patrón. Pero si usted estaba desfajado, usted, hermanos, en ese momento era despedido de su trabajo. Algo ridículo, sencillo. Pero muchas veces me tocaba ver a los hombres que decían: ¿sabes qué? Me despidió el patrón porque traía la camisa desfajada. Al momento de hablar e intermediar con el patrón, le decía: ¿por qué lo corrió? Solamente tiene la camisa desfajada. Si no cumple con lo poco, menos cumplirá con lo más grande. Ese hombre no trabaja en esta compañía. La Biblia es así. En lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pone. Si no podemos administrar cosas tan pequeñas, Dios no nos dará cosas mayores. Le voy a decir, porque los intereses de Dios son santos y son, hermanos, puros. Y solamente Dios se los da a aquellos que los pueden llevar. Y para comprobar estas palabras que estoy diciendo, vamos a leer un poquito más abajo en el versículo 23. Llegando también el que había recibido un talento, fíjese bien, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabes? Tenía miedo del talento que Dios le había dado, y fue y lo excavó en tierra y dijo: para que no se me pierda esto que Dios me ha dado, mejor lo voy y lo excavo, lo escondo, para cuando Dios venga, el Señor venga, le interese lo que es de él. Aún tenía un mal concepto de su Señor, de lo que Él le había dado. Señor, tú eres un hombre que ciegas, que levanta donde no siembras. Ahora, si ese era el concepto, ¿por qué le convenía aguardar el talento? ¿No le convenía a él mejor trabajarlo? Si tenía ese concepto de su Señor, poderlo trabajar, poderlo multiplicar, reproducir. Quiero decirle, hermano, esto es importante para todos. Antes de poner la palabra a ustedes, es aplicada a mi persona. Porque si nosotros no administramos los intereses de Dios, Dios los quita y se lo da a aquel que tiene más. Si nosotros no estamos administrando las cosas bien, como Dios demanda, Dios solamente quita esa visión que tenías y se la pone a aquel que está haciendo su voluntad. Admiro a un joven en nuestra iglesia con una mentalidad más grande, una visión grande en la iglesia. Y él me comentó en unas palabras, yo pensé que él no estaba pasando eso, porque siempre cuando pone su idea, viene bien reforzada. Pero él comentó, me dijo: ¿sabes qué, hermanos? He estado pasando por una dificultad, y esto no estaba pasando anteriormente en mi vida cristiana.
Una de las dificultades que yo estoy pasando, que cuando yo tengo una idea para hacer por la obra de Dios, la tengo y me levanto con mucho ánimo. Pero pasa la semana y esa idea se me fuma en la cabeza y ya no tengo la creatividad para volverla a formar. O ¿sabe qué? Simplemente, cuando tengo una idea, alguien viene y ya la tiene mejor que la mía. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Cuando Dios te da una idea, una visión, algo, hermano, en tu corazón, debes que administrarlo. Si Dios te da un don, debes que usarlo, porque el que tiene se le va a multiplicar, pero aquel que no está trabajando su don, aún lo que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. Y le comento a este joven: ¿sabes que estás descuidando el don que Dios ha depositado en tu vida? Trata de renovar otra vez tu mentalidad, trata de buscar una forma de la otra, de cómo agradar o cómo hacer bien los intereses de Dios. Porque si seguimos nosotros en mediocridad, y le voy a decir la palabra, quizás suene muy fuerte, cuando nosotros vivimos una vida mediocre, todo vamos a hacerlo en medias. Si yo construyo una casa y digo, ya sabes que no voy a trabajar en edificar esta casa, me voy a los años, quiero volver a reconstruir esa habitación donde Dios estaba edificando, estaba totalmente destruida. No podía edificar, pasaba mucho tiempo. Dios quiere, hermano, que cuando tú inicies en algo, cuando Dios te da una comisión, lo trabajes, te animes, que te fortalezcas en Dios, que veas la esperanza que hay en ti, que veas el don hermoso que Dios ha depositado en tu vida, que los intereses de Dios son santos y agradables a Él, que si tienes alguna responsabilidad es porque tú tienes la capacidad para hacerlo, tú tienes esa facultad para sobrellevar las cosas. Es necesario que trabajemos para su obra, que no nos cansemos de hacer el bien. Una de las personas que admiro en la Biblia, un hombre que en su idea hacía las cosas correctas, y lo que él hacía, tomar preso a los cristianos. ¿Por qué los tomaba preso? Por mandamiento, hermanos, de los que estaban atrás de ellos, y los tomaba, y era una persona, hermanos, que estaba sobre los cristianos, y los tomaba, hermanos, y los ponía en prisión. Cuando el Señor los llamó a su ministerio, Él cambió su mentalidad, dio un giro de 180 grados. Cuando dio ese giro, ¿sabes qué? Las cosas que Él hacía, que eran ganancias para Él, dice, las he tomado como pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo, y las he considerado estiércol. ¿Sabe que cuando, hermanos, escucho la palabra estiércol, para mí no es considerarlo como una basura? ¿Sabes que el estiércol, hermanos, tiene grande beneficio? El estiércol es como abono para que crecen las plantas. El apóstol Pablo consideraba las cosas de la ley como abono para ir creciendo. Él conocía la ley, el derecho y el revés. Hacía las cosas malas delante de Dios, buenas a los que estaban a su alrededor, pero cambió su vida a 180 grados, que lo que él antes hacía, ahora, hermano, fue todo lo contrario. Quiero que lea un versículo conmigo, para que, hermanos, entiendan lo que estoy diciendo. En el capítulo 8 de Romanos, capítulo 6, perdón, versículo 20. Cuando lo tengo. Versículo 19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis a vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. El apóstol Pablo sabía bien lo que estaba escribiendo los romanos, que como para la iniquidad presentáis a vuestros miembros a servir a la inmundicia. Él servía de una manera desagradable delante de Dios. Cuando Dios lo llamó
le sirvió de la manera correcta y lo hacía con la misma fuerza. Así usted y yo, como servíamos al mundo, de la manera que nos involucramos en la sociedad, de esa misma forma tendremos que administrar en esta obra con el mismo ánimo que tenías en el mundo. Hoy administrarlo, hermano, sacarle provecho a las cosas para de atrás eran como estiércol, como un abono para hoy que nos sirva para su vida cristiana. Sigamos administrando las cosas del Señor. Versículo, hermano, capítulo 25 de Mateo. Volvemos a donde estábamos. Versículo 22. Versículo 24, perdón. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere se le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene se le será quitado. Porque cualquiera que tuviere, versículo 29, porque cualquiera que tuviere se le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene se le será quitado. Porque es importante administrar los intereses de Dios, porque es importante tomar con responsabilidad las cosas que Dios nos ha mandado hacerlas. Dios, hermanos, quizás digamos no ocupa de nosotros. Nosotros ocupamos, hermanos, del Señor. Los intereses que Dios te da en tu vida como cristiano, administralos. Su palabra, hermanos, es justa y es verdadera. Y si algo no estás administrando bien en tu vida, Dios de alguna u otra forma te pondrá en un lugar donde tú seas capaz de hacer las cosas. Y si tú eres capaz de solucionar cosas tan pequeñas, Dios te pondrá en cosas mayores. Pero es importante que si Dios te ha dado 5 talentos, si te ha dado dones, administralos para su obra. Hoy en día hay personas que no saben ni qué talento ni qué don tienen. Y muchas veces decimos: yo no sé qué don me ha dado el Señor. ¿Sabes qué? Esas personas no significa que no tienen el don de Dios. Todos tienen un don de Dios, tienen un talento en su vida. Lo que pasa es que no está desarrollado, no estamos desenterrados. Desentierra el don que Dios le ha dado. Desentierra el talento que Dios ha depositado en su vida. Muchas de las veces, hermanos, consideramos, hermanos, dones o talentos insignificantes para nosotros. Como una persona, hermano, siempre limpiaba el templo de la iglesia. Había más, hermano, de 200 personas en la congregación. Insignificante para el hombre, pero para mí es importante decir, porque le estoy dando un servicio a Dios. Sea grande su talento, su don, es importante para su obra. Administrémonos, porque si no lo administramos, recuerden, ese talento se quitará y se le pondrá al que tiene más. Así que, hermanos, tomamos las cosas con mucha responsabilidad, con mucho, hermanos, temor. La venida del Señor, hermanos, está muy próxima. La venida de Dios está a las puertas. Mientras tengas tiempo, ese es el tiempo de ponernos en cuentas con Dios. ¿Sabe? Un versículo que siempre lo aplicamos a las almas, pero es un versículo que nosotros tenemos que considerarlo para toda la iglesia en general. Decir: Dios no ha venido, Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Cristianos o no cristianos, el mensaje es para todos. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si las cosas no estamos administrando de la mejor forma o de la forma que Dios desea que sea, hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios y poner, hermanos, las cosas en orden. Usted y yo conocemos el potencial que usted tiene. Usted y yo sabemos qué tanto podemos hacer por la obra de Dios. Ni aún el cansancio físico podía usted dejarlo en casa. Ni aún la enfermedad muchas veces lo deja, hermano, para hacer las cosas de Dios. Usted conoce ese potencial que usted tiene. Administrelo para su obra. No le queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Así que lo que hagamos, hagámoslo de todo nuestro corazón. Que Dios lo bendiga en esta noche y que Dios lo guarde.